otra semana que se acaba y otro programa de la previa que arranca. Este es el programa número 105 de la previa en el aire de la bonita casa de Radio Colmena. Y del otro lado tengo a una de las mejores, quizás, personas del universo todo, que es el señor Cristian Ponce. Cristian Ponce, ¿estás por ahí? Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Elian? ¿Cómo anda la audiencia? ¿Están contentos de escucharnos de vuelta? Es una versión que estás buscando, un personaje adolescente, jovial. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y así, viste, moderno como soy yo, básicamente. Está muy bien, está muy bien. Quienes estén escuchando por primera vez este podcast, acá nos vamos a poner a charlar sobre todo lo que nos gusta de la cultura popular, el cine, las series, los eventos, los cómics, todo lo que nos gusta hablar. Y en esta oportunidad nos quedó un tema pendiente que ya fue gravitando a lo largo de varios de los programas que ya salieron al aire, Cristian, que es el tema del Snyder Cut, el famoso Snyder Cut. Y ahí pensé, y quiero saber si a vos te parece bien, ¿no sería momento de que empecemos a tener una conversación para toda la audiencia de una discusión que siempre tenemos puertas adentro, que tiene que ver con la postura y la decisión de un director y cómo eso puede influir o no en la película? ¿Te parece una buena conversación para que tengamos este programa? Sí, fantástico. Como siempre, bueno, la idea un poco es charlar de las cosas que se pueden, que se pueden charlar en público, que hablamos entre nosotros y invitar de alguna manera a quienes nos escuchan a formar parte de esta conversación. Quizás les despertamos alguna inquietud, por ahí también nos pueden escribir a las redes sociales de la previa y opinar también, ¿por qué no? Me gusta Eh, eso, ¿eh? Es linda. Pasa que como grabamos medio en diferido, va a ser complicado contestarles, pero sí puede tener un mundo, una segunda vida, digamos, estas discusiones en las redes sociales, que para eso están. Para eso está ahí, para la fake news también. Cristian, a ver, para quien ahí no conozca tanto nuestro trabajo, yo tuve la oportunidad de dirigir un guión tuyo y vos tuviste la oportunidad de dirigir tu propio guión. Así que, teniendo ese punto como partida de esta discusión, quiero tu punto de vista de, dentro de toda la complejidad de lo que es hacer una película, ¿cuál para vos es la función de un director? ¿Cuál es la función última de un director y dónde empiezan esas complicaciones para separar al productor, al guionista, al postproductor? Esa es una conversación larga. Hoy por hoy te diría, y como yo lo veo, el director puede ser muchas cosas, pero principalmente es un director, justamente, un organizador. Escuché por ahí que es el que tiene que saber de todas las áreas, pero es el que menos sabe de todas las áreas también. En algunos casos es también el guionista, como en mi caso, o como en tu caso, en la experiencia que contabas de Sangre Negra, se apoya en un texto en principio ajeno, pero que después se lo hace propio, obviamente, sino para qué hacemos las cosas. Y un poco eso organiza. En una película convive la mirada de un montón de personas, de artistas, detrás y delante de cámara, y la función del director me parece es que todas esas voces hablen el mismo idioma y que esa empresa, esa aventura, tenga un final coherente y vaya encaminada hacia un mismo objetivo. Y ahí, a ver, porque ahí lo que vos estás haciendo es una suerte de descomposición de lo que es, de lo complejo que es hacer una película, pero llevada al punto de lo práctico. Pero lo que te pregunto, que es en realidad lo que para mí va a dar el pie al inicio de esta conversación, que es el tema de la visión del director. Hay como muchísimos elementos que capaz va a ser un programa en el que nos pongamos un poco más técnicos. Vos, si me ves que yo estoy diciendo muchas cosas técnicas sin explicar un poco a quien está escuchando, por favor, interrumpime y yo haré lo propio con vos. Pero hay como elementos que siempre la facultad de cine nos da mucha pachorra cuando los empezamos a aprender y luego empezamos a entender su importancia, como es el tema de la propuesta estética, como es el tema de la puesta en escena. Cada uno de los elementos que hacen al ADN propio de esa obra.
Entonces yo pensaba, por ejemplo, cuando uno empieza a mezclar los elementos estéticos con lo que uno tiene a su mano a nivel producción, ya empiezan ahí a ver zonas grises en donde se mezcla, porque uno capaz tiene ganas de llevar a cabo esa obra de una manera particular, pero no está el dinero para hacerla. Entonces ahí el productor termina también siendo parte de esa visión. ¿Se entiende un poco hacia dónde apunto la discusión? Es que para mí el productor siempre tiene que ser parte de... hagamos un poco de historia. Originalmente las películas eran de los productores. Y el director era un empleado que ya fuera porque le sacaba un buen jugo a los actores o porque grababa rápido o lo que sea, se convocaba a tal o cual director. Acá en Argentina lo que había generalmente era un sistema de herencia prácticamente. Si vos querías ser director, casi seguro que tenías que haber hecho todo el camino previo, y para hacer ese camino previo, para ya arrancar siendo eléctrico, tenías que ser hijo de un director de fotografía. Eso fue así hasta los 70 prácticamente. Y en Estados Unidos lo de los directores fue así hasta, te diría, en realidad hasta que llegó la Nouvelle Vague. Y lo que estamos hablando ahora un poco, me parece, tiene que ver con la teoría del autor, que es un invento, o una teoría, para que no suene tan agresivo, de los franceses justamente, de los críticos franceses, de los redactores de la Cahiers du Cinéma, que vieron en retrospectiva, qué sé yo, toda la obra de Ford y dijeron, claro, el tipo este es un autor, porque empezás a encontrar elementos que se repiten en su obra. Para él, para Ford, él era un laburante. No se veían a sí mismo como artista. Sí, un buen laburante y uno que podía empezar a exigir cosas, pero nada, era alguien que estaba ahí para trabajar como si fuera cualquier otro de los miembros del equipo. La película era del productor. El tema es que, bueno, a partir de estas nuevas visiones que se van sumando, y especialmente a partir de los 80, los 90, cuando los estudios dejan de ser estudios de cine y empiezan a ser parte de conglomerados, y de pronto el director de un estudio es un tipo que hizo carrera vendiendo electrodomésticos, que yo, como la gente que está detrás de Sony. Vos conocerás la anécdota esta de por qué Andrew Garfield no siguió siendo Spider-Man, que es porque hizo enojar a el presidente de Sony, que no tenía idea de cine en realidad. Porque Sony compró Columbia y TriStar, que eran estudios de cine, pero Sony siempre fue, nada, los que hacían los Walkmans. Entonces ahí es cuando empieza a aparecer el productor en el imaginario, que no tiene idea de nada, que arruina la película. Y acá, en realidad, en Argentina, en lo que podemos hablar de nuestras experiencias, no tenemos esos productores, me parece. Los productores de acá apoyan muchísimo lo que es la creación estética, acompañan al director. ¿Será por eso que decís vos de que acá hay que cuidar el peso? A mí me da la sensación que en Argentina tenemos más una suerte de, ¿cómo se llama? Los que estaban en los circos intentando que tener muchas cosas en el aire y en las manos. Malabarista. ¿Cómo? Malabarista. Claro, para mí es eso, es una suerte de malabarista que tiene que hacer que todo funcione con el presupuesto con el que se hace el catering de un día en Estados Unidos, y de esa manera tiene que haber una sinergia entre la visión, vuelvo, de ese director, que tiene que tener los pies en el suelo lo suficientemente firmes como para entender que no hay posibilidades de tener 8 millones de planos con drones, escenas con 40 personas en plano, porque claramente no es posible. Pero ahí es donde empieza para mí la discusión. A mí me gustó mucho el resumen que hiciste sobre la historia, porque básicamente es una foto. Para mí falta ahí el tema de los 70s y los 80s, donde para mí sí el director empezó a tomar más relevancia. Yo creo que, Claro. que nuestra generación tiene esta idea del cine como arte porque fuimos contemporáneos a ese momento del cine, en donde el productor no tenía tanta incidencia y se lograban ciertas películas que fueron disruptivas, que hoy no serían posibles. Hoy ves algunas hasta películas
infantiles de los 70s y 80s y hoy no serían posible llevarlas a cabo. Pasa que, lo que pasó en los 70 también, a partir de los 70, es que se abrió las puertas a una generación nueva de directores, tanto en Estados Unidos como acá, y los directores comenzaron también a ser productores. Si bien siempre hubo productores-directores, aparecen las figuras de George Lucas y de Spielberg. Están súper presentes en las películas que producían. No te digo al nivel de Kevin Feige en Marvel, pero qué sé yo, el hecho de que exista Gizmo en los Gremlins, de que haya un Gremlin bueno y de que tenga esos colores, y de que el pueblito sea así, eso no fue decisión ni de Chris Columbus ni de Joe Dante, fue Spielberg. Sí, y ni hablemos de Poltergeist, porque esa es como otra discusión, ¿no? Ahí sí que son difusos los límites. Incluso es muy loco porque incluso gente que ha estado en el rodaje le preguntan quién dirigió esa película. Pero quizás tiene que ver con eso, con... Por ahí una persona que va al set de una película de Marvel dice, no, Kevin Feige es el que dirige estas películas. Porque está ahí todo el tiempo diciéndole al director lo que tiene que hacer. Y en realidad no es que son directores con un testaferro, digamos, sino que son productores súper metidos y comprometidos. Habría que ver qué pasaba en las otras películas en Volver al Futuro, si alguien no dijo, esta película la está dirigiendo Spielberg también. No podemos dejar que se vayan esta noche. Váyanse y tengan cuidado. No vayan a caer en los pantanos. Gracias. Cuidado con la luna, amigos. En ese punto me parece interesante, pues yo estoy realmente en contradicción, ya lo hablamos, no sé si fue en el primero o en el segundo programa de la previa, entro en contradicción con la aparición de este Snyder Cut. Porque este Snyder Cut, de cierta manera, es revolucionario, porque busca salir de una norma creada por los estudios para intentar copiar la fórmula de la Coca-Cola que en su momento, por ejemplo, logró Marvel con las películas. Entonces uno se encontraba que DC decidió arrancar su universo de una manera, luego de que vio que Guardianes de la Galaxia le había ido bien, dijo, voy a hacer lo mismo con Escuadrón Suicida, y en el medio la cambió cuando ya estaba realizada casi en su totalidad, haciendo una suerte de Frankenstein que tampoco funcionó. Y cuando Snyder, director de Man of Steel y Batman v Superman, pierde a su hija, decide abandonar, una vez terminado el rodaje de la Liga de la Justicia con la productora que era su mujer, y entra Joss Whedon y hace esta suerte de intentar, y entre comillas en el aire gigantes, arreglar la película, que significaba acomodarla a las necesidades que el estudio creía que iban a funcionar para el público. Entonces, cuando eso no pasó, aunque a la película le fue bien en números, no le fue tan bien como debería haber sido por ser una historia o personajes o una IP tan importante como la Liga de la Justicia, aparece el ruido de una comunidad en Twitter diciendo, che, no era la visión del director, esta no es la visión del director. Y algo que hablamos antes con Dawn of the Dead, es cierto que Snyder, te guste o no, tiene una visión. Entonces si vos ya empezás a darte cuenta que el concepto de autor está, y que la película sale como respuesta a ir en contra de una ideología de los estudios a lo que es vendible, termina siendo un poco revolucionario eso. Yo creo que esto de la revolución del Snyder Cut, porque además me causa gracia que, bueno, Snyder Cut salió de Twitter, digamos, es un hashtag. En realidad es un Director's Cut. Y es muy loco que esto ya pasó con el mismo estudio y pasó con la misma franquicia, pero con mucha menos plata. Porque si pensamos en Superman 2, el director era Richard Donner, que venía a hacer Superman. Lo echan a mitad del rodaje, ponen a Richard Lester, que venía de... que yo lo único que recuerdo son las películas de los Beatles que hacía. Y hace que 10 años, 15 años, se estrenó el corte, el Richard Donner's Cut, que estaba hecho con todos los pedazos y tomas alternativas y tomas sin efectos especiales y pruebas de cámara que habían quedado dando vuelta. Si Richard Donner hubiera tenido detrás
a todos los gordos de Twitter y hubiera tenido el poder que tiene todavía Zack Snyder, probablemente, y además, si hubiera tenido detrás una plataforma de streaming que estaba lanzándose ese año y que no tenía material porque no había rodajes, porque había una pandemia global, probablemente habríamos tenido, nada, efectos especiales. Pero bueno, en el caso del corte de Richard Donner de Superman 2, es un experimento parchado porque, nada, lo pensaron para sacarlo en DVD, lo habrán comprado, no sé, 5.000 personas y ya está, no vieron el negocio. En ese sentido me parece que no es revolucionario. Creo que la revolución tiene que ver eso, con un marketing, con decir, lo lograron chicos, esto que hace un rato decía jodiendo lo de la fake news, para mí es fake news esto de que no, al estudio no le gusta esto, pero lo va a estrenar igual porque si no, los fans se le vienen encima. El estudio lo tenía todo súper estudiado para mí, valga la redundancia. Para vos, realmente a mí, la verdad es que teniendo en cuenta qué poca trascendencia le dieron a nivel marketing al lanzamiento de la película, me suena tanto que no. Y un dato, yo no sé si lo viste, pues yo tuve la oportunidad de verlo, también hay un Ultimate Cut de Superman 1 de Donner, que tiene escenas que no habían salido nunca y un final alternativo. Así que podemos decir que Donner ya le ganó a Snyder, porque... No, mentira, porque Snyder también tiene una versión Ultimate de Batman v Superman. Bueno, podemos decir que esto es una carrera entre Snyder y Donner para ver quién tiene su mejor corte, ¿no? Bueno, además si pensamos que ambos directores, no es que comenzaron, pero que tienen películas de terror en su haber, por Richard Donner, el primer hit que metió fue La Profecía, y Zack Snyder, El Despertar de los Muertos. No sé, muchas coincidencias. El tema, bueno, el talento lo tiene todo Richard Donner. A ver, me gusta. Vamos a seguir en esa línea. Porque cuando uno piensa en la propuesta estética, que lo nombré antes, son como una suerte de guía de las cosas que se pueden y las cosas que no, para mantener una suerte de visión. Tienen qué paleta de colores se va a usar, qué tipo de lentes va a usar la cámara como para que sea lentes más angulares, como buscar que los planos por ahí o sean muy cerrados, o que el vestuario tenga cierta textura, que los planos duren tanta cantidad de tiempo más o menos, que haya un montón de cosas fuera de campo o dentro del campo. Es un poco como el guión de detrás de cámara. Si el guión tiene los parlamentos para los actores, la propuesta estética es el guión para los técnicos, digamos. Y ahí también no se confunde un poco que también la forma interpretativa de los actores, la cadencia en cómo dicen sus parlamentos, también forma parte de la propuesta estética. Sí. Yo creo que bueno, la propuesta es una propuesta, justamente. Creo que también depende del director, la puede elaborar una sola persona, la puede elaborar un equipo, y depende lo minucioso que sea también. Hay tanta cantidad de propuestas estéticas y de modelos de propuestas estéticas como hay directores. Esto que decís del tipo de lentes puede estar ausente y puede estar expresado de otra manera. Esto que te digo, que el director obviamente que va a tener idea de todo, pero quizás no sea especialista en fotografía o en sonido. Y en el caso de Snyder tiene como elementos, ¿no?, que se van copiando. Lo hablamos cuando recomendé Dawn of the Dead. Los que saltan más a la vista tienen que ver con el tema de la edición de tipo videoclip de algunos temas musicales, la presencia de las canciones que él quiere usar, y medio como hasta caprichosamente, porque la mayoría de las veces no tienen un correlato con lo que se está mostrando, y terminan incluso hasta... se terminan convirtiendo en una parodia de lo que quiere contar. Para mí, en ese sentido, es muy, es muy interesante cómo hay un estilo súper imitable de Zack Snyder, en el sentido de que cuando se hace el corte de Joss Whedon, el prólogo que tiene la película, que es con el tema este de Leonard Cohen, me parece, es súper Zack Snyder.
y uno lo veía con el principio de esa película y decía, esto seguro que estaba en el corte original. Y no, eso era algo que había puesto Joss Whedon y era super Zack Snyder. Sí, que incluso viéndolo de esa manera, hay en un momento un tipo tirado en la calle pidiendo comida con un cartel que decía I tried y el logo de Superman, que si uno en cierta manera hace un poco de revisionismo histórico, viste que el revisionismo histórico termina siempre poniéndole chimichurri a las cosas. Podría incluso interpretarse como que era un mensaje de Joss Whedon, como diciendo, y lo intenté, tenía este mamotreto gigante y lo intenté, pero luego tuve la oportunidad de ver ahora todo el junket de prensa de la nueva película de Snyder, Army of the Dead, y Variety le hizo estos videos en donde repasa la carrera. Y una de las cosas que me llamó la atención es que para Zack Snyder es muy importante el tema del cuerpo. Para él, la belleza de los cuerpos tienen una cosa medio griega, donde todo tiene que estar armado, donde todo tiene que ser con abdominales marcados y que todo tiene que ser lo más desnudo posible. Eso también es un rasgo de propuesta estética. Yo, viste, al principio cuando te decía esto de los franceses, ellos como que armaron la propuesta estética de los directores en retrospectiva, en este revisionismo que decías. Empezaron a ver todas las películas de Ford, de Hitchcock, y decían, se repiten estos elementos. Ahí generan la idea del autor y autor como un personaje que tiene una mirada y que repite elementos. Yo creo que hay en el cine actual como una necesidad de inventarse esa repetición de elementos. ¿Qué sé yo? A mí me da la sensación de que Zack Snyder, cuando hizo 300, hizo una propuesta que tenía que ver con llevar esa novela gráfica que tenía ese estilo a la pantalla. Y después la película que hizo inmediatamente después, que fue Watchmen, también era una novela gráfica. Entonces en ambas películas tenía esto de dejar los planos en cámara lenta para, según él, imitar las viñetas. Pero de pronto, cuando sigue haciendo otras películas que no tienen el vínculo directo o que no son una adaptación de un cómic y sigue utilizando esos recursos, da la idea de que es una propuesta estética. A mí me parece que es más un automático. Me da esa idea. Lo mismo el estilo de los colores. Obviamente que la mirada un director la va descubriendo a lo largo de sus películas y no tenía por qué estar ya en El Amanecer de los Muertos esta mirada. Pero bueno, si justamente agarrás la nueva película de zombies y la primera y te das cuenta de que no tienen casi nada que ver y que esto de los cuerpos, por ejemplo, no está ni en pedo en la primera película porque son todos, está el actor de Max Headroom, son todos medio flaquitos, ¿viste? No hay ningún monstruo musculoso. Entonces ahí yo empiezo a dudar si realmente hay una búsqueda, una mirada o si son zonas de confort que se arman determinados directores que quizás más allá de lo superficial no tienen demasiado que contar. Ahí te retruco diciendo que me parece que sí, porque él contaba que en realidad el primer proyecto de él iba a ser 300. Él estuvo mucho tiempo intentando vender su pitch, que es esta suerte de venta que se le hace a los grandes estudios, a las productoras, para que ellos pongan la plata para hacer la película de uno. Y que como no le da mucha bola, vino medio de la nada la propuesta de Dawn of the Dead, que fue medio de encargo para ganar un dinero y ya. Y que luego, cuando vieron que le había funcionado, él hizo la película que quería hacer. Y también cuenta que para él es tan importante el tema del cuerpo que ya es capricho, obviamente, pero en todas sus películas, además de tener el tráiler donde están los actores, todo el tema de la comida, tiene que tener un gimnasio. Y que invita a todas las personas que forman parte de la película que están haciendo ejercicio todo el tiempo. O sea, evidentemente tiene un problema. Y ahí empiezo a meterme en la charla que siempre tenemos, y a mí me gusta mucho discutir sanamente con vos porque, nada, tenés una visión muy clara de las cosas y aprendo mucho. Empiezan estos chispazos y estas contradicciones entre la obra y la visión del autor. Porque en el caso de Watchmen, claramente Alan Moore, el escritor del cómic en el que se basó la película, hacía una deconstrucción del género superheroico mostrando lo patético
que es si uno lo lleva a la realidad. Y los personajes y los trajes y los cuerpos, a excepción del de Manhattan, no tenían la espectacularidad de los superhéroes de DC o Marvel convencionales. Tenía esa crítica vestida de trajes sin onda y ridículos y que ningún estudio usaría para mostrar sus películas hoy. Y sin embargo, Zack Snyder termina haciendo esos trajes de cool, ¿entendés? Con cuerpos bastante más hegemónicos y de alguna manera termina pegándole a la obra en la que se quiere basar. Entonces ahí empieza ya la visión a ponerse por encima del relato. ¿A vos qué te parece con eso? Y que sí, que no, que no entendió nada. Es un poco como cuando Nick copia chistes que no entiende. Sí. Es que lo que pasó después de 300... ¿Sabes a qué me hace acordar en realidad? A los dibujantes rockstar de los 90... a Image Comics. O sea, Zack Snyder tranquilamente podría ser uno de esos dibujantes que exiliados de Marvel Comics que fueron y fundaron su propia... de hecho, Zack Snyder tendría que estar adaptando cómics de Todd McFarlane para mí. O del otro loco de Rob... ¿Cómo se llama? Liefeld. Rob Liefeld. Tranquilamente, porque creo que después de 300 y del bombazo que fue, se le bancaron muchísimo, o sabe algo, ¿viste? Por ahí conoce, él tiene una libreta, ¿viste? Que tipo con todos los pedófilos de Hollywood y por eso sigue laburando. Sigue produciendo películas que salen muchísima plata, pero sigue metiendo... no sé si fracasos, pero misfires, digamos. Porque Watchmen no le fue bien en crítica y no fue un éxito de taquilla. La de los búhos ni hablar. Sucker Punch tampoco. A todas las películas de superhéroes que hizo, que de hecho el estudio le puso toda la confianza, le dijeron vas a hacer lo que quieras y sin embargo le fue mal. Está bien, el estudio llamó primero a Joss Whedon para que toque el guión y después cuando él se fue por la tragedia familiar esta que tuvo, aprovecharon y lo pusieron a dirigir a Joss Whedon, que ya venía echado por otro estudio. Era medio como la teoría del derrame, pero de Marvel y de Warner, porque todo lo que Marvel no quiere después lo agarra Warner y ahora lo tenemos a James Gunn haciendo el Escuadrón Suicida. Pero así todo, el tipo tiene la posibilidad de hacer su propio corte de 4 horas, que vos decís que no tuvo difusión, pero ¿qué difusión necesitaba? O sea, la película se vendió a todo el mundo, acá se vio legal por DirecTV incluso, y los que no le vieron legal se la bajaron y se la bajó hasta la gente que no esperaba ver nada bueno realmente ahí. Y mientras tanto estaba haciendo esta otra película que no sé si siempre fue de Netflix o si había algún otro estudio antes. Y bueno, con esto de la pandemia fue directamente a la plataforma. Yo realmente no sé cómo sigue laburando el tipo este, pero hay algo que le rinde a los estudios. Y no solamente le rinde y no solamente sigue trabajando, sino que tiene esto que decís vos, que tiene tanto poder que puede cagarse en las obras originales y hacer lo que a él se le canta. Porque también, si vamos a decir que Watchmen, que él cambia el sentido de Watchmen, porque cambia el final también, que es súper paradigmático y necesario para la novela original, también pone a Superman rompiendo el cuello a casi el único otro sobreviviente de Krypton. Batman también, matando a sangre fría. Es un tipo que, nada, vive en su propio mundo. En algún punto me gusta que exista alguien dentro del sistema este de estudios prefabricados que tenga una visión. El tema es que, bueno, es la visión de Zack Snyder, así que no sé cuán saludable es. Claro, te pasa entonces lo mismo que a mí, entramos en contradicción, ¿viste? Porque si no existiesen ese tipo de casos de estudio, estaríamos consumiendo lo mismo todo el tiempo. Y una de las cosas que siempre hablamos es, y lo vuelvo a repetir, que nosotros tengamos este apego por los relatos fantásticos y que la mayoría de nuestra generación guste de las cosas similares, es porque vivimos los 80 donde todo era prueba. Los 80s permitieron los Goonies, permitieron ET, permitieron La Cosa, permitieron inventos que estaban por fuera del sistema
y que luego permitieron que eso fuera potencial de obras maestras. Que existan todas estas películas de Spielberg permitieron que existiese Jurassic Park, que fue alfa y omega del cine entretenimiento de acá, de hoy, porque digo, el uso de los efectos y tal. Y ahí me parece que también está esta cosa de, en ese juego, digo, siempre traigo productor y director porque son como las figuras más fuertes, no por dejar afuera guionistas y esas cosas. Siempre para mí tiene que haber como una suerte de relación sana entre ambas partes. Porque el productor sí es el hinchapelota que te dice, mirá que hay presupuesto para esto, tiene que ser tantas jornadas, pero a la vez es la persona que puede de alguna manera controlar los vicios de un director, ¿no? Porque acá siento como que Snyder, además de director, es productor de sus películas. Y entonces no tiene alguien que lo controle y que le diga, che, te está yendo al carajo con esto. Ya es mucho. Y la esposa es. Las películas, no sé esta última, pero todas las películas que venía haciendo, él era la esposa. Claro, es él y la esposa, son en conjunto. Incluso ellos dos siguen siendo productores de otras películas de DC, como es en el caso de Escuadrón Suicida 2, por ejemplo. Y bueno, pero fíjate lo que pasó con It. La primer It tenía dos productores muy fuertes, que eran Graham Smith, que durante un par de años fue tipo el niño de oro de Hollywood, pero que estuvo muy metido en la producción. Y después este otro productor, que no me acuerdo el nombre, pero que se fue, que no estuvo en la segunda parte, porque se fue a hacer Lego Batman. Ni este productor cuyo nombre no recuerdo, porque nada, no me dedico a esto. Simplemente estoy recordando en voz alta. Ni Graham Smith, ninguno de ellos dos estuvo en It 2. Y la producción recayó solamente en los Muschietti, digamos. En Andrés y su hermana Bárbara. Y ahí pasó un poco esto, me parece. Hicieron lo que se les cantó, sin filtro y sin una mirada exterior que les dijera ahí, por ahí, un poco menos de comedia también está bueno. Claro, porque es como, entre todas las capacidades que tiene que tener un director, que vos nombraste algunas, también tiene que ser, tiene que tener apertura para poder escuchar las visiones del resto, porque está claro que un director tiene una visión y la película está en su cabeza, y eso uno tiene que saber expresarlo al resto de los equipos, y esa cosa que vos tenés en la cabeza luego se tiene que llevar a cabo, ya sea con el tipo de puesta de luces que vos hagas, el tipo de movimiento de cámara que tengas, el tipo de actuación que ofrezcan los actores y las actrices, y además tiene que tener la oportunidad de entender que a veces lo que tenés en la cabeza no se puede llevar a cabo. Vos siempre haces el mismo chiste con el tema del movimiento de los elefantes de Spielberg, ¿no? Claro, sí, es la anécdota esa que supuestamente Spielberg quería que los elefantes se movieran de determinada manera en el Templo de la Perdición. Y no me acuerdo si había sido un productor o el entrenador de los animales que le dijo que eso no se podía, y él dijo, sí, yo lo vi en el libro de la selva. Y una película animada, señor. Y bueno, pero por algo, no por nada, hoy por hoy las películas de Spielberg son prácticamente todo CGI. Yo creo que es como una megalomanía también, porque las películas de Kubrick, que hay gente que dice, no, qué genio, que hacía 170 tomas del mismo plano, y para mí era un loco, ¿entendés? Ya pasa de no entender, ni siquiera es no entender que el cine es un arte colaborativo, pasa a querer ser Dios. Ni siquiera voy a matar a esta mosca. Espero que estén observando. Lo verán, lo sabrán y dirán, pero si no era capaz ni de matar una mosca. Claro, él decía que en esas repeticiones lograba como molestar tanto a los actores que conseguían la actuación que quería. Pero cualquier persona en su sano juicio sabe que eso no es así. Y no, porque para eso contrata actores, no está haciendo un documental. Nada, es tóxico. Y ahí para vos, ¿en dónde existe ese límite en el que el autor no se ponga por encima del relato? Porque digo, hay cierto pulso de una historia que es medio alquímico, ¿viste? Como que depende de si el guión es sólido, si el tono que se logra a través de la dirección está a la mano de ese guión, está el momento histórico en el que la película sale,
están las actuaciones, incluso hay cientos de miles de películas donde las actuaciones son tan malas que terminan siendo buenas, ¿no? Para vos, ¿dónde existe ese límite y cómo se relaciona ese juego de poder entre la historia y el autor? Intentar que todos jueguen al mismo equipo o que al menos tengan el mismo objetivo. Después también, bueno, entra el peso que tengan y lo que entienda cada uno de qué es su rol. Ahora cuando estamos hablando del guión particularmente, me acordaba de una anécdota que decía el guionista de Small Soldiers, ¿viste la película de Joe Dante? Joe Dante tradicionalmente siempre cambia todos los guiones. Es como que si vos agarrás el guión de Gremlins y ves Gremlins, más allá de que también, bueno, lo que te decía de que Spielberg metió mano y qué sé yo, es otra cosa. Cambió el tono, cambió un montón de secuencias. Y el guionista de Small Soldier dice que, nada, lo invitaron a ir al rodaje un día y fue con los padres y llegaron a una escena y los padres le preguntan tipo, ¿qué pasa en esta escena? Y él no tenía idea. Porque no solamente era algo que no había escrito él, estaba total y completamente perdido, no tenía ni lugar desde donde pararse. Pero bueno, qué sé yo, eso le funcionó siempre a Joe Dante y si está hablado, funciona. Después está también lleno de ejemplos de directores que se llevaron para la miércoles con los productores y salieron grandes películas. Ahora no me acuerdo el nombre del productor del Padrino, pero tenía que estar todo el tiempo persiguiéndolo a Francis Ford Coppola porque él se quería bajar, tipo que al final del rodaje de todos los días Coppola decía no quiero hacer más esta película y el tipo lo tenía que cagar a pedo para que siga y vuelva y salió una de las, no sé, 5 mejores películas de la historia. Yo creo que lo que pasa detrás de cámara no siempre se refleja en lo que es la película terminada. Mirá, me acordé de otra cosa. Cuando vino John Landis a Argentina, que dio la primera de las 2 charlas en Mar del Plata, un director argentino le preguntó que se había peleado con todo el mundo, de los que hacían las películas con él, le preguntó justamente a John Landis si era necesario que hubiera buena onda en el equipo. Yo no estoy enterado si su pelea con el equipo había tenido que ver con esto justamente, pero medio que le tiró una mirada a todos los demás presentes en la sala. Y Landis, que también, un tipo que no solamente trabajó en sus películas como director y productor, sino que desde los 16 años estuvo en, no sé, la mayoría de los rodajes de Hollywood, decía eso, que podés tener un rodaje soñado en el que todo el mundo lo pase genial y que la película sea un bajón y todo lo contrario, un rodaje que sea un infierno y que la película luego sea una obra de arte, qué sé yo. Apocalipsis Now, otra vez Francis Ford Coppola con rodajes enquilombados. Tampoco es seguro de nada que el guionista sea el director, sea el productor. Yo creo que nosotros podemos hablar generalidades, pero realmente cada rodaje es una realidad en sí misma. Bueno, pero por ejemplo, vamos a sacar los trapitos al sol. Upa. En el caso de Sangre Negra, era una producción absoluta, totalmente independiente, pero independiente de verdad. Le íbamos a grabar en 15 días, etc. Cristian Ponce, que está escuchando del otro lado, ofició de hacer un guión en menos de 15 días, no sé cómo hizo para hacer un largometraje en menos de 15 días, protagonista, y además se encargaba del arte. Entonces, era como, bueno, todos hacíamos lo que podíamos. Hubo, me acuerdo, yo no me voy a olvidar nunca, porque bueno, también fue una experiencia muy, muy amada y que recuerdo con muchísimo cariño, que había una escena en la que el grupo que enfrentaba al demonio esperaba en unas sillas. Y la verdad es que no hubo tiempo para hacer esa escena y hubo que modificarla en el tiempo. Y yo tenía la fortuna de tenerte ahí como guionista y tener la oportunidad de buscar alternativas. Vos, estando en esa postura de que eras el guionista de la historia, estabas viendo que algo que vos habías pensado no se podía hacer de la manera en que vos habías soñado. ¿Cómo jugaste ese juego como para encontrar la solución y dejar de lado y decir, bueno, vamos a hacer que funcione de esta manera? Y fue difícil, era la primera película que hacíamos, yo tenía muy poco rodaje encima, así que también en mi cabeza
Vos eras casi como un muñeco de ventríloco que ibas a hacer la película que yo quería. Fue muy difícil. Es como que el límite, porque además éramos amigos, somos amigos desde mucho antes incluso. Pero bueno, esto de tener el guionista en rodaje es algo que se usa. El tema es que bueno, yo no sabía de límites y recuerdo otro momento particular porque es como que hubo un par de jornadas en las que se reescribía ahí el guión. Pero bueno, yo tenía en ese lugar, por una situación de jerarquía, yo tenía que esperar que vos como director me solicitaras. El tema es que, bueno, a la tercera alteración de guión yo dije, bueno, puedo seguir cambiando cosas. Y creo que la única discusión fuerte que tuvimos en ese rodaje fue, nada, porque yo quería seguir cambiando cosas o medio que frené en algún momento el rodaje para opinar una cosa y nada, medio que casi se pudre todo, pero bueno, nada, era por falta de experiencia, creo que lo superamos. Y ahí, en el caso de Historia del Oculto, donde vos fuiste tu propio guionista, y que es una historia en que está basada completa y totalmente en el guión, pues es una pieza como de joyería donde es un reloj, si algo de eso no funcionaba. ¿Cómo luego de la experiencia de lo que fue Sangre Negra, sentiste diferencias? ¿Cómo fue ese juego? Era la primera vez, en ese caso, en la que yo dirigía solo, digamos, algo que además había escrito y que no fuera La frecuencia Kirlian, que eso pasaba en la sala de mi casa, en un rodaje. Que yo, Policompañeros Motorizados, era una codirección con Hernán Bengoa, La hora de mi vida, lo habían escrito Natalia y Jorge, y Un año sin televisión siempre fue dirección cruzada. Sin embargo, con la experiencia de todos esos rodajes, cuando por fin tuve la oportunidad de dirigir algo que yo había escrito, y entre 1.000.000 de comillas yo podía tener la posibilidad de tomar las últimas decisiones, que en realidad, bueno, de alguna manera lo hice, pero nada, podría haberme sentido más déspota, si se quiere. Por suerte, con toda la experiencia anterior, para ese entonces yo ya tenía esta idea más masticada del cine como un arte colaborativo. Entonces creo que cuando tuve la oportunidad de tomar todas las decisiones fue cuando estuve más abierto que nunca a escuchar todas las opiniones y que las decisiones que se tomaban en rodaje fueran atendiendo a las voces de todos. Obviamente en este rol de coordinador del rodaje, si se quiere, la decisión final del momento en el que se tiraba la última toma la tenía yo la mayoría de las veces. Se me escapaban cosas y Julio Olmedo, que era camarógrafo, me decía tiremos una más, y nos estaba corriendo el tiempo, estábamos todos súper cansados, pero si el cámara, que es el que estaba viendo el plano, nos decía que hacía falta una toma más, la hacíamos. Claro, es difícil, es un juego que muchas veces hay ciertas escenas que determinan la película y que son para quien dirige la razón de existir de esa película. Y muchas veces en ese juego hay que tener como una capacidad de entregarse, tener claras las prioridades, pero a la vez ser plausible de que las opiniones del resto entren. Y me parece, volviendo un poco, que en el caso de Zack Snyder no estaría funcionando tanto y que me parece que un poco el ego le gana a la historia, ¿no? Y bueno, es como esto de que vos siempre decís de los amigos del campeón, que se ve mucho quizás en segundas películas después de un hitazo en las que el director, nada, todo el mundo le dice que sí y pierden un poco esa objetividad que había hecho buena la película anterior. Está vivo. 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 Empezamos con Snyder y pasamos por Spielberg, John Landis, Joe Dante, Christian Ponce, Eliana Aguilar. La verdad es que me estoy volviendo loco con este programa. Me imagino que nos van a quedar 1000 temas para hablar. Me parece que es un punto de partida para nuevas conversaciones. Ahora, por ejemplo, me dieron muchísimas ganas de hablar con algún asistente de dirección. Me parece que puede que una de nuestras próximas entrevistas sea hablar con un asistente de dirección, para entender un poco cómo es ese juego,
qué rol cumple y cómo puede organizar un poco la gente y el clima, ¿no? Laboral en el rodaje, que es una parte muy importante para que las cosas salgan, ¿no? Sí, 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 ni hablar, ni hablar. Yo estoy pensando, ¿sabes? Yo creo que lo viste, el documental este de El director y el Jedi, creo que se llama, que es el detrás de escena de The Last Jedi. Sí, los vi todos. Mirá lo que pregunto yo también. Pero ahí en ese documental se ve muy bien cómo el director de The Last Jedi se lleva con el productor, que es medio el productor de todas sus películas, y cómo muchísimas decisiones que uno supondría que son de Rian Johnson, las tomó el productor. Sí, sí, ahí diste un ejemplo, sos tan claro, Cristian, diste un ejemplo, parezco Fantino ya, diste un ejemplo muy bueno porque terminás viendo en ese documental como un poco el ego, pero no del director incluso, sino el ego de los productores también un poco le gana a la obra, porque el chiste era poder tener muchísimas locaciones distintas, tener muchísimos personajes para vender muñecos, y eso también le termina pegando. Ahí tenés el contraejemplo, cómo el estudio termina alterando la visión del director y lo más lindo de eso es cuando hacia el final del documental tiene la conversación Rian Johnson con Luke Hamill, donde le dice Mark Hamill. Ay, perdón, Luke Skywalker, Mark Hamill, le dice el último Jedi sos vos. Y ese momento que podría haber sido importante para la historia se terminó perdiendo en un mar de toda una secuencia en un casino en el espacio que no se llega a ningún lado. Que digo, la quitas de la película y es como que nada hubiera cambiado. Igual es injusto eso, lo del casino, porque todas las películas de Star Wars tienen una locación B, es casi una tradición. Es como que sí, sacá la carrera de navecitas y episodio 1 se sigue contando. Sacá las intrigas palaciegas ahí, que todo el recorrido ese que va haciendo por las ciudades submarinas y qué sé yo, que va haciendo Obi-Wan, y episodio 2 se sigue contando. Yo banco mucho banco todo de Last Jedi. Es mi segunda película favorita de Star Trek, dijo. Nada, de Star Wars. Y no le importaba nada, ¿viste? Y nada, banco esa decisión. No, sí, Lo banco sí. a Rian Johnson a morir. Vos sabés que yo también, pero vos me estás dando ejemplos. En el caso de la carrera, que gane la carrera le permite ser libre. Y en el caso de la secuencia, de toda la secuencia del casino, todo termina igual. O sea, es como no hay ninguna cuestión narrativa que permita hacer avanzar el relato. Entonces ahí es donde para mí, que nuevamente me parece que tiene que ver con estas decisiones más de producción que de dirección. Me parece que a eso apuntaba yo. Bueno, ahí el guión también es de Rian Johnson, creo, ¿no? Porque el primero había sido de... Los anteriores siempre fueron de George Lucas. Episodio 7 creo... Ah, no, perdón, el Imperio Contraataca no fue de George Lucas, fue de Lawrence Kasdan, que volvió para Force Awakens. Sí. Y el de Rian Johnson, claro, era de él. Yo ahí veo un autor, por ejemplo, que todas sus películas son distintas, pero tienen una búsqueda similar. Porque si vos agarrás que Hermanos Bloom y Brick son películas súper distintas, pero hay algo ahí que podés detectar como y no es que siempre usa cámara lenta. Eso quiero decir cuando digo que lo de Snyder no me parece una visión, sino una zona de confort superficial. Que la visión de un director va por otro lado. La visión de un director va en la elección de temas, va en una mirada que va más allá de lo que explícitamente sería la mirada, que es cómo pone la cámara. O peor, las cosas que hace en postproducción. Porque ni siquiera es que se repiten planos. Incluso te diré que, bueno, lo podemos comentar ahora rápidamente porque tiene que ver con Spielberg, como para cerrar. Michael Bay creo que tiene una visión mucho más que Zack Snyder. Y Michael Bay, que te contaba la otra vez, su película favorita es West Side Story. Usa muchos planos de la película de Robert Wise, por ejemplo, en Transformers. Travelings, movimientos de cámara son calcados de esa película. Pero él sí siento que tiene una visión. Creo también que, bueno, no sé, debe tener 20 años más que Zack Snyder y pertenece a una generación anterior. Claro, qué peliculón West Side Story, qué peliculón. Sí. Tuve la oportunidad de verla nuevamente hace Sí. muy poquito y es una hermosura. Y
Ahora Spielberg va a hacer la reversión, cosa que cierra este círculo de este programa hoy de la previa. Importante lo que dijiste, es cierto. La visión del director no tiene que ver solo con estéticas y todo, sino también de la visión de la vida que tiene la persona. Y me parece que eso está bueno. Hablando de visión, ¿qué me puedes recomendar, Cristian, para este programa de la previa? Para mí y para quienes están escuchando del otro lado. Mira, te voy a recomendar una película que vi hace muy poco. Una película que es como maldita, digamos, porque tuvo muchos problemas para estrenarse, que hoy no la recuerda nadie y que sin embargo se adelantó a películas que iban a venir después. La película es Eye of the Devil, también conocida como El signo del diablo. Es una película que produjo MGM, pero que grabó en Inglaterra, así que nada, parece más una película inglesa que norteamericana. El director es J. Lee Thompson, que me acabo de enterar minutos antes de que arranquemos a grabar el podcast, es el director de una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que es La conquista del planeta de los simios, la cuarta de las películas del planeta de los simios originales. Y esta es una película de 1966 que se adelanta a dos de mis otras películas favoritas, como lo son El bebé de Rosemary y El hombre de mimbre, Wickerman. Es una película que se adelanta a un género que ahora está muy de moda, que es el folk horror, o sea, Midsommar, para decirlo rápidamente. Es una historia que quizás desde el guión es bastante lineal y un poco predecible, si has visto otros folk horrors o si especialmente viste estas otras películas que nombré antes, pero tiene que ver con un hombre que tiene que volver a su pueblo porque hay unas fuerzas oscuras y ocultas que lo necesitan ahí. Lo que más me interesa a mí en realidad de la película tiene que ver quizás con alguna de las cosas que estuvimos hablando, no es tanto el guión, sino la realización. Es una película que vos podés elegir también si es una película fallida o es una obra de arte magnífica, porque tiene un montaje, es como, hablando mal y pronto, como si lo hubieran editado con los dientes en algún punto. Tiene saltos terribles, es una película, ya te digo, cualquiera puede agarrar y decir es un desastre esta película. Para mí no lo es, para mí es una genialidad, porque la película habla en muchos segmentos sobre hipnosis, sobre embrujos, y yo te digo, viendo esa película, viendo el tratamiento del sonido que tiene, esos saltos en montaje, es como si de pronto sintieras que estás soñando. Y hay mucho de las secuencias de sueño del bebé Rosemary, que ya están adelantados acá. Hay como algo muy hipnótico. La vi hace un par de días y no puedo dejar de pensar en ella y realmente me da mucha lástima. Es una película que se realizó en el 63, creo, y recién se estrenó en Estados Unidos 2 o 3 años después. Y nada, la estrenaron como para recuperar unos pesos. El elenco, bueno, otra relación diabólica de alguna manera. Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski, que fue asesinada por el clan Manson, hace de una especie de bruja en esta película. También está David Hemmings, que es el protagonista de Blowout, y la protagonista de la película, Deborah Kerr, la misma de Los Inocentes, aquella adaptación de Otra vuelta de tuerca que había hecho Truman Capote, el guión. Después era Clayton, el director, no me acuerdo el nombre. Peliculón. Eye of the Devil. Es una película rara. Es una película que hay que mirarla muy despierto porque si llegás a cabecear no va a haber manera de estar seguro si alguna secuencia la soñaste o la viste, porque la realización de esta película, bueno, se parece bastante a un sueño. Y escúchame, Cristian, ¿esto se consigue en la internet, en el videoclub de la internet? ¿Dónde se consigue? No, olvídate de encontrarla legal. Esta película, o sea, la encontrás en un DVD RIP, porque Blu-ray no hay, y subtítulos encontrás en castellano fácilmente. Es una película para piratear. Está muy bien, igual piratear está mal, lo decimos siempre, pero yo digo piratear, es una manera que tenemos acá de decir en La Plata, que quiere decir comprarla en Amazon. Está muy bien. Bueno. Un poco rara la manera, pero nosotros acá la entendemos, por eso es un regionalismo. Está muy bien. Otro programa de la previa, el 105, que culmina, tuvimos la oportunidad de hablar sobre cuál es la visión de un director y cuándo esa visión se pone por encima de la obra.
Como les dijimos, empezamos hablando sobre Zack Snyder y terminamos hablando sobre un montón de directores. Fuimos a los 70s, a los 80s, a Coppola, Spielberg. La verdad que un programa completísimo, un gusto como siempre. Señor Cristian Jesús Ponce, ¿puede repetir programa tras programa sus redes sociales donde se le puede encontrar? Sí, particularmente para lo que es este programa me pueden seguir en Letterboxd, que ahí tengo mi usuario Cristian Ponce y voy sumando las películas que voy viendo y un poco las que vamos comentando acá. Me parece hoy por hoy es la red social que más estoy usando, así que vayan para allá. Está muy bien. A mí me pueden encontrar como @aguilar.elian en Instagram o Elian Aguilar en YouTube, que estoy subiendo mucho contenido. Como siempre, muchísimas gracias a la gente de Radio Colmena, que semana a semana suben a su canal Spotify este podcast y hacen toda la publicidad en sus redes. Se agradece un montón. Y Cristian, como siempre, un placer. Espero charlar contigo nuevamente la semana que viene. ¿Te parece bien? Nos vemos la semana que viene. Adiós.